Lugares embrujados de la Ciudad de México. El Panteón Dolores. Este camposanto está ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Es muy conocido porque, en su centro, está la rotonda de los personajes ilustres, en la cual hay tumbas de personas destacadas de la historia de México, como Diego Rivera. Sin embargo, se cuentan muchas historias de este lugar. Las personas dicen que existe un mausoleo que tiene una estatua de un demonio. Cuando se acercan al lugar, sienten una terrible opresión en el pecho. También se cuenta que la atmósfera cambia drásticamente, como si entraran a un lugar oscuro y de ultratumba. Aunque el mausoleo esté al aire libre, sienten como si ingresaran a una cueva. Existe otro mausoleo en forma de capilla, en el que se han visto sombras y orbes, es decir, diminutas luminiscencias que sobrevuelan el lugar. Además, en el lote de la sección de panaderos es donde se concentra la mayor actividad paranormal, pues en las noches se ven sombras que deambulan entre las tumbas. También se escuchan susurros, risas, llantos, golpes que provienen del interior de las tumbas, sonidos de pasos y de cadenas arrastrándose. Los veladores aseguran que cuando escuchan estos sonidos se dirigen a inspeccionar el lugar, pero no ven a nadie. Ha habido ocasiones que sí han visto siluetas que luego desaparecen. Algunas de ellas las describen como personas que llevan capucha y van caminando con la cabeza agachada, y en sus manos van sosteniendo algo, como si estuvieran en una procesión. Otras siluetas que han visto han sido de personas que se inclinan o se hincan enfrente de las tumbas, como si estuvieran rezando. Las peñas de Iztapalapa. Cuando las personas viajan en el cablebús de Iztapalapa, cerca de San Miguel Teotongo, pueden ver unas largas piedras de origen natural, conocidas como peñas. Los vecinos de este lugar comentan que a altas horas de la noche han visto la aparición de una mujer de blanco que empieza a emitir gritos desgarradores. También comentan que han visto que el espeluznante espectro aparece en lo alto de estas peñas y lanzan los terribles alaridos que despiertan a las personas que ya se habían dormido. La Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. Este recinto se encuentra en calles cercanas al centro de Coyoacán. Fue construida desde la época colonial, ya que en el predio donde se encuentra actualmente existió una fábrica de papel, y a principios de 1980 Miguel de la Madrid la usó como su casa de campaña para las elecciones. En 1985, Miguel de la Madrid decidió donarla para convertirla en casa de cultura. Desde hace mucho tiempo, se cuentan muchas historias del lugar, como la aparición de una niña entre los pasillos, que es apodada por los trabajadores como la muñeca. Sin embargo, en años recientes, nuevas leyendas han salido a la luz. Algunas personas aseguran que alrededor de las 7 de la noche han escuchado lamentos desgarradores. También han escuchado susurros, como si estuvieran rezando. Se cree que esas voces son los ecos de las personas que habitaron este sitio durante la época colonial. Otra leyenda que se cuenta dice que en las ventanas del segundo piso han visto la aparición de una silueta que en todo momento permanece inmóvil. Cuando los habitantes se dirigen al interior de esa ventana para ver de quién se trata, no encuentran a nadie en los alrededores. El restaurante Tenampa está ubicado en la Plaza Garibaldi. Se comenta que tanto trabajadores como turistas han visto la aparición de la silueta de un charro negro. Las manifestaciones ocurren principalmente a altas horas de la noche. También aseguran que en la madrugada repentinamente se empieza a escuchar el sonido de diversos instrumentos musicales, principalmente de una trompeta y de una guitarra. La mayoría de los eventos paranormales ocurren principalmente en el Salón La Negra. Sin embargo, nadie sabe por qué ocurren todas estas manifestaciones. La iglesia de Milpa Alta. Durante la época del virreinato, entre 1538 y 1630, en Milpa Alta se construyó el convento de la Asunción de Nuestra Señora de Milpa Alta. Hoy en día todavía queda parte del edificio e incluso se conservan los restos de las tumbas de hace mucho tiempo. Debido a su importancia, el convento estaba a cargo del resto de las iglesias y capillas
que están distribuidas a lo largo de la alcaldía. Un día, un templo se separó de la iglesia principal. Ahí empezaron a vivir 12 frailes. En una ocasión, uno de ellos, junto con el sacristán, salió a caballo hacia una capilla lejana para celebrar una misa. El sacristán se adelantó para avisar al pueblo que el fraile pronto llegaría a oficiar la misa. Mientras el fraile cabalgaba, notó un extraño fuego en la lejanía, pero no le dio importancia y siguió su camino. Un poco más adelante, volvió a ver ese fuego, pero esta vez sintió que algo no estaba bien, así que apresuró el paso de su caballo. Cuando finalmente llegó al pueblo, sintió que había llegado tarde. Para su sorpresa, cuando lo vieron, los pobladores se mostraron aterrorizados. Sin entender la razón, el fraile procedió a oficiar la misa, solo para darse cuenta que era una misa de difuntos, y que el difunto era él mismo. Al percatarse de esto, el fraile se desvaneció ante los ojos de los presentes. Desde entonces, se cuenta que en esa iglesia se escuchan los pasos del fraile y que su espíritu aparece ocasionalmente. Algunos creen que no es un fraile, sino el mismo diablo que toma su forma para engañar a los fieles. Otros más cuentan que a este fraile también lo han visto en el actual exconvento de la Asunción de Nuestra Señora de Milpa Alta, que está en el centro de la alcaldía. La Alameda Oriente. El 19 de septiembre de 1985, un sismo sacudió al centro del país. Cientos de edificios se cayeron y miles de personas fallecieron. Incluso, muchas personas que estaban en el interior de algún inmueble murieron porque fueron sepultadas cuando se derrumbó la construcción. Se dice que muchas de las ruinas de los edificios caídos fueron recogidas y llevadas a otros sitios para rellenarlos. Esto lo hacían para que las calles ya no permanecieran bloqueadas y la gente pudiera continuar circulando por ellas. Existen rumores que dicen que las ruinas fueron llevadas con todos los cadáveres de las personas que perecieron en su interior para rellenar dichos lugares. Por esa razón, se reportaron miles de personas desaparecidas que jamás fueron encontradas. Uno de estos sitios fue la Alameda Oriente, que está ubicada a un costado del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Se dice que las ruinas fueron usadas para rellenar y nivelar el terreno para poder construirla. Curiosamente, abrió sus puertas en el año de 1987, es decir, 2 años después del sismo. Hoy en día, las personas que habitan por esa región comentan que cuando transitan por la Alameda Oriente, sienten una atmósfera muy pesada, como si hubiera una extraña energía negativa en el lugar. También dicen que, aunque el lugar esté completamente solo, han sentido que algo o alguien los observa desde alguna parte. Se cree que estas sensaciones son ocasionadas debido a los cuerpos de las personas que estaban en las ruinas con las que rellenaron el lugar. El Colegio de San Ildefonso. Este recinto está ubicado en el centro histórico, cerca del Templo Mayor. Fue construido en el año 1583 por la Orden Religiosa de los Jesuitas. En 1867, Gabino Barreda lo convirtió en la Escuela Nacional Preparatoria, la cual, hoy en día, pertenece al bachillerato de la UNAM. No se sabe qué ocurrió exactamente, pero desde hace siglos se cuenta que cuando los jesuitas estuvieron en el edificio, hubo un incidente estudiantil que culminó con la muerte de un joven no mayor de 30 años. Desde entonces y hasta el día de hoy, los trabajadores que han estado ahí durante generaciones aseguran que han visto la aparición del alma en pena del joven. Muchas personas lo han bautizado como el jesuita. Se manifiesta en los oscuros pasillos del lugar, especialmente a altas horas de la noche. Quienes lo han visto aseguran que va caminando con la cabeza agachada, mientras lleva sus manos frente a él, como si estuviera sosteniendo una vela. Después de realizar su recorrido nocturno, desaparece sin ninguna explicación. Hotel Posada del Sol. Ubicada en la colonia Doctores, es uno de los lugares más embrujados de la ciudad. Fue creado por Fernando Saldaña Galván en 1945. Su objetivo era construir un lugar en el que los artistas más famosos se hospedaran. Sin embargo, su proyecto no tuvo tanto éxito, ya que después de 8 meses, Fernando había acumulado una gran deuda. Debido a eso, tomó la decisión de desvivirse en un árbol que está cerca del patio.
Desde entonces, el inmueble quedó abandonado. Las personas que se han metido a realizar exploraciones urbanas cuentan que cuando se han acercado al árbol, han escuchado lamentos desgarradores. También han visto la silueta de un hombre que deambula por los alrededores. Creen que podría ser el alma en pena de Fernando, que sigue merodeando por los pasillos de su construcción. También se dice que la hija de Fernando decidió desvivirse en el hotel al ver el trágico destino de su padre. Las personas aseguran que en la habitación 103 han visto la aparición de su alma en pena. Además, en este mismo cuarto existe un vestido que se cree perteneció a la chica. Quienes entran a este lugar dejan dulces alrededor de la prenda para que la niña deje de atormentarlos. Otro lugar embrujado es la capilla del lugar, que tiene forma circular. Lo más espeluznante es que el piso está inclinado, de tal forma que cualquier líquido que se derrame irá directamente a su centro, en el cual hay un pentagrama de 5 picos. Se cree que muchas personas seguidoras del diablo aprovecharon que este lugar estaba abandonado para realizar aquí sacrificios humanos. Incluso, los exploradores urbanos han comentado que cuando entran a este lugar sienten una atmósfera muy pesada, como si algo siniestro estuviera en la capilla. También cuentan que han visto siluetas, han escuchado ruidos de cosas que se caen y han oído gritos de dolor y agonía. Se cree que estos fenómenos se deben a las personas que fueron sacrificadas en el lugar. El exconvento de El Carmen. Este recinto fue construido en el año de 1615 por la Orden de los Carmelitas Descalzos. Cuando las leyes de reforma entraron en vigor a mediados del siglo XIX, los monjes lo abandonaron, ya que todos los bienes de las iglesias pasaron a formar parte del gobierno. En el año de 1916, soldados del ejército zapatista se refugiaron en el convento. Se cree que empezaron a excavar para encontrar riquezas, ya que cuando se alejaron del recinto, los vecinos se acercaron y encontraron las momias que los revolucionarios habían desenterrado. Hoy en día, las criptas del exconvento están abiertas al público para que las personas puedan visitar los cuerpos momificados. Sin embargo, los trabajadores aseguran que, en las noches, en este espacio se pueden escuchar pasos, así como lamentos y gritos que provienen del osario y de los mausoleos, que es donde se encuentran los cuerpos momificados. Los vigilantes aseguran que cuando escuchan los alaridos de dolor y agonía, no se quieren ni acercar a revisar el origen de ellos. Y no solo en el interior del convento ocurren los fenómenos paranormales. Los vecinos del barrio de San Ángel aseguran que en la noche han visto la aparición de sombras que deambulan alrededor del convento. Caminan agachados, como si llevaran una túnica y una vela entre sus manos. Creen que son las ánimas en pena de monjes que fueron enterrados en el lugar y que aún siguen esperando a que sean desenterrados, así como lo hicieron con esas momias. La Casa Negra. Se trata de una casa ubicada en la colonia Roma, en la esquina de la avenida Álvaro Obregón e Insurgentes, muy cerca de la Plaza Río de Janeiro. Se cuenta que, en la época de la Revolución Mexicana, fue un hospicio para los enfermos de lepra. Los vecinos de esa época escuchaban los terribles gritos de los enfermos, ya que sufrían el dolor que les provocaba la enfermedad. Se dice que en este sitio, los leprosos pasaban sus últimos días de vida. En la noche, sacaban los cuerpos de los fallecidos para que los habitantes no se dieran cuenta de lo que ocurría. Hartos de los gritos de agonía, los vecinos empezaron a creer que esos alaridos no eran de enfermos, sino de personas que posiblemente estaban poseídas. Por lo tanto, empezaron a espantarse. Un día, todos se reunieron y le prendieron fuego a la casa. Las llamas se levantaron en alto, mientras los enfermos gritaban por el daño que les provocaban las llamas. Al final, todos los enfermos murieron, pero la casa se mantuvo en pie. Sin embargo, en las noches, los gritos continuaron escuchándose. Por esa razón, la casa quedó en completo abandono. Años después, el inmueble fue habitado por la familia Mondragón. Se dice que por más remodelaciones que le hicieron a la casa, siempre volvía a aparecer el hollín y las siluetas de los calcinados. 7 días después de que se mudaron, desde el interior de la casa, se volvieron a escuchar gritos. Al día siguiente, encontraron a todos los integrantes de la familia sin vida. No se sabe qué fue lo que provocó su trágico destino.
La Casa Azul está ubicada en la alcaldía Coyoacán de la capital del país. Fue el lugar donde nació y creció la pintora mexicana Frida Kahlo. Después de la muerte de la pintora, en 1954, la casa fue convertida en un museo que hoy se puede visitar. En este recinto, los turistas pueden conocer la infancia y la vida de la mujer. En su interior se encuentra la cama en la que permaneció varios meses tras su accidente en un trolebús, así como la vasija que contiene sus cenizas. Sin embargo, muchos trabajadores han contado que han vivido una serie de fenómenos paranormales. Se cuenta que, en las noches, han escuchado pasos en el patio principal. Cuando los guardias salen a inspeccionar, no han visto a nadie en las instalaciones. Otros curadores comentan que han visto la silueta de una mujer cerca de la habitación que resguarda su ceniza. También han visto que esa silueta se refleja en la sala que contiene sus antiguos vestidos. Después de que ocurren estos fenómenos, cerca de la pirámide del patio principal aparecen huellas mojadas, como si la pintora hubiera pasado por ese lugar. Los turistas aseguran que, aunque no han presenciado ningún fenómeno paranormal, se han sentido que en el interior del inmueble se emana una energía especial, como si la presencia de Frida todavía estuviera en ese lugar. El Museo de las Constituciones. Este recinto está ubicado en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Fue construido en la época virreinal por la orden religiosa de los jesuitas. Debido a su antigüedad, existe una leyenda que aún se cuenta entre sus trabajadores, la cual te presentaremos a continuación. Se cuenta que a principios del siglo XX, cuando el sitio estaba abandonado, los vecinos vieron la aparición del alma en pena de dos mujeres que rondaban por los alrededores. Se cuenta que esos espíritus eran de dos mujeres que vivieron en el siglo XIX, llamadas Lola y Magdalena, las cuales trabajaron en el café El Paraíso, que ocupaba una parte del templo en el año de 1886. Sin embargo, ambas mujeres trabajaron en ese lugar en distintos años. La primera de ellas fue Magdalena, que trabajó como mesera en el café. Ella empezó a notar que todos los días un hombre acaudalado entraba al negocio y siempre se sentaba en la misma mesa. Esto lo hacía porque estaba enamorado de ella y se dirigía todos los días al lugar para poder verla. Un día, el hombre se animó a declarársele, por lo que una noche la esperó afuera del café para confesarle su amor. Sin embargo, Magdalena no le correspondió sus sentimientos. Al día siguiente, encontraron el cuerpo sin vida de Magdalena. Cuando realizaron las investigaciones, descubrieron que el culpable había sido el hombre que se le había declarado. Rápidamente lo atraparon y lo encerraron en el manicomio, donde pasó sus últimos años de vida. Tiempo después, una mujer de nombre Lola llegó a trabajar en ese mismo lugar. Ella se percató de que un joven escritor iba todos los días a pedir un café. Con el paso del tiempo, la mujer empezó a enamorarse de él. Una noche, llena de ilusiones, se acercó a la mesa del escritor y le confesó sus sentimientos. Sin embargo, el joven la rechazó, diciendo que ya estaba comprometido. Lola no pudo resistir la respuesta que el escritor le dio, por lo que decidió terminar con su vida. A principios del siglo XX, un joven iba pasando por la iglesia abandonada, cuando de repente, dos mujeres, que tenían su rostro cubierto con un velo, se le acercaron. Le llamó la atención porque ambas portaban entre sus manos una vela apagada. Cuando las chicas estuvieron frente a él, le pidieron al hombre que encendiera sus velas para que pudieran encontrar el descanso eterno. En ese momento se levantaron el velo y mostraron su demacrado y transparente rostro. El joven se desmayó y no volvió a saber de ellas. Cuando se despertó, se encontró rodeado por muchos vecinos que le preguntaron lo que le pasó. Cuando platicó lo acontecido, los vecinos recordaron el caso de las dos mujeres, por lo que concluyeron que los espíritus que el joven vio se trataron de las almas de esas dos mujeres, de Magdalena y de Lola. Desde entonces y hasta el día de hoy, se dice que en las noches de luna llena, las mujeres se siguen apareciendo para ver si alguien les prende sus velas para que puedan encontrar el descanso eterno. La calle de Moneda.
Esta calle está ubicada en el centro histórico, cerca del Templo Mayor. Su nombre se debe a que en algún momento de la historia, la Casa de Moneda estuvo situada aquí. Hoy en día, sobre ella, se encuentra el Museo de las Culturas del Mundo, que fue construido sobre la famosa Casa Negra de Moctezuma. En este sitio, el emperador Moctezuma fue donde vio los presagios funestos que anunciaban la conquista de su pueblo, como la aparición del hombre de 2 cabezas, que, cuando estuvo enfrente de él, desapareció al instante. La leyenda de la calle cuenta que a principios del siglo XX, un anciano que disfrutaba de la bebida caminaba por ahí todos los días. En una ocasión, en las afueras de la antigua cantina El Nivel, empezó a gritar repentinamente. Cuando los vecinos salieron para ver lo que ocurría, el anciano les dijo que por toda la calle había visto la aparición de esqueletos y fantasmas que empezaron a deambular de un lado a otro, como si fueran entes del más allá que habían regresado a este mundo. Estos le dijeron que estaba próxima la fecha de su muerte. Sin embargo, nadie le creyó, pues creían que eran producto de alucinaciones ocasionadas por su borrachera. Días después, el anciano se dirigió a la cantina y después de su último trago, se levantó y dijo que el plazo se había cumplido. Acto seguido, se desplomó en el suelo. Los presentes se acercaron y se dieron cuenta que el anciano había fallecido. Desde entonces, las personas aseguran que, en Semana Santa, han visto la aparición de ánimas en pena que deambulan por toda la calle. Además de estos espectros, los transeúntes y comerciantes aseguran que en las noches también han visto otros seres aterradores. Se han encontrado con los espíritus de mujeres blancas que deambulan por los alrededores, así como monstruos de 2 cabezas, semejantes a los que Moctezuma vio hace más de 500 años. Otra leyenda que se cuenta de este sitio habla de la aparición de una mujer con cara de caballo. La primera vez que se manifestó, apareció cerca del templo de Santa Inés, cuyos terrenos hoy en día son ocupados por el Museo José Luis Cuevas. Se cuenta que una noche, un hombre borracho iba caminando frente al templo. De repente, vio a una mujer con velo y vestido blanco, que bailaba frente a una botella. El hombre se acercó a ella, pero mientras se iba acercando, empezó a escuchar ruidos, como si se tratara de un animal. Cuando estuvo frente a la mujer, descubrió que detrás del velo, en vez de estar una cabeza humana, estaba un cráneo demacrado con forma de caballo, y que en lugar de ojos, tenía llamas en las cuencas. La mujer sonrió y se alejó bailando del lugar. Desde entonces, y hasta el día de hoy, las personas dicen que, a altas horas de la noche, han visto la aparición de este espectro tan aterrador. Muchos la han bautizado como la Llorona Cara de Mula, debido a la vestimenta blanca que porta y a los lamentos desgarradores que emite. Sin embargo, su cara no tiene aspecto humano, sino de una mula o de un caballo demacrado, justo como lo describe la leyenda.